muy importante y trascendental en la etapa de descentralización, casi a los 11 años que vamos de este proceso, es la modificación de casi 40 artículos de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. Este es un significado de que estamos avanzando y que le estamos dando estamos transfiriendo más poder a los gobiernos regionales. Los puntos más importantes son que le estamos dando, diríamos, un presupuesto a los consejos regionales. Resulta que los consejeros tienen casi las mismas funciones que los congresistas, es decir, tienen iniciativa legislativa y también tienen el control político regional a través de las tareas de fiscalización. Y lógicamente que no lo están cumpliendo porque no tienen los necesarios recursos para cumplir esa función, entonces le estamos dando una especie de presupuesto que va a ser manejado por un secretario técnico para tener lo necesario y movilizarse y poder cumplir las funciones de la fiscalización de tal manera que se controla a la gestión ejecutiva del gobierno regional. Otro tema en estas modificaciones son las causales de vacancia y de suspensión. Una de las causales, por ejemplo, es el nepotismo. El nepotismo es un delito, pero considerado como causal de vacancia en la Ley Orgánica de Municipalidades, mas no estaba en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y lo estamos incorporando. Otro tema que nosotros consideramos que es de mucha trascendencia respecto de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales en sus modificaciones es el que los presidentes deben convocar para los consejos de coordinación. Deben hacer también la rendición de cuentas. Si no lo hacen, va a ser motivo prácticamente de suspensión. Ahora, otro tema que es importantísimo es que los presidentes regionales necesariamente van a tener que concurrir al Congreso de la República a petición de las comisiones, de los congresistas, para brindar los informes y los esclarecimientos en el ámbito del control político. Es decir, que estamos transfiriendo no solamente funciones, facultades y atribuciones en el proceso de descentralización del Ejecutivo hacia los gobiernos regionales. También se está transfiriendo en el aspecto político y el control que debe existir, no solamente a nivel nacional por el Congreso, también por parte de los consejeros, pero a través de los gobiernos regionales. En ningún lugar del país están conformes con la territorialidad que tienen diferentes instancias de gobierno, desde parcialidades, comunidades, centros poblados, distritos y provincias, inclusive regiones. Entonces, ese es un conflicto que siempre va a ser motivo de reclamos sociales. Entonces, acá tiene que haber una coherencia de trabajo técnico y político en los 3 niveles de gobierno. Y necesariamente acá tiene que participar el Ejecutivo. Ahora, los problemas que aquejan al país son problemas por razones ambientales, ¿no? Dinero hay en el país. Los gobiernos locales y regionales tienen presupuestos. Lo que no tienen es, muchos no tienen capacidad de gasto de ese presupuesto. O sea, no podemos pedir más teniendo lo que se nos ha dado y no lo gastamos. Pero al margen de la falta de capacidad de ejecución de gasto, también hay el problema ambiental y el problema de territorialidad. Entonces, hay prácticamente una concurrencia de problemas que hay que solucionarlos, pero ¿cómo? Con el diálogo. Si no dialogamos, no vamos a entender los problemas. Si nos sentamos en mesa, conversamos, analizamos los problemas, de seguro que va a haber muchas alternativas y una de ellas va a ser la solución. Pero para eso, ¿qué necesitamos? Necesitamos conversar municipalidades, gobiernos regionales y el Ejecutivo. Y lógicamente el Congreso de la República hará las modificaciones o dará las leyes que estos grupos de trabajo van a requerir en su momento previo análisis, previa concordancia y bueno, una connotación de que hay que solucionar los problemas de manera buena, de manera con diálogo, de manera que haya contento no solamente en las autoridades, sino en las poblaciones que siempre van a reclamar respecto de contaminación y respecto de territorialidad. Para poder consolidar la descentralización, tenemos que caminar con leyes acorde al tiempo en que vivimos. Las leyes son dinámicas, no son estáticas. Entonces el Congreso le está dando importancia al tema, por ejemplo, de la modificación de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.
También tenemos ya preparado la modificación a la Ley Orgánica de Gobiernos Locales. Como le digo, para caminar a la modernidad en que nos encontramos. Y hablando de modernidad, la gestión de Estado ya necesita desechar mucha papelería. El sistema cibernético, la tecnología moderna debe estar al alcance prácticamente de una gestión ágil, rápida, mucha celeridad. Y para ello estoy seguro que quienes, digamos, integren la Comisión de Descentralización o la presidan, van a darle prioridad prácticamente al proceso de la gestión administrativa virtual tecnológica, como ya lo están implementando en países de Europa. Nosotros hemos logrado tener un gran aporte, es decir, hemos creado una unidad técnica que se denominó Observatorio de la Descentralización, a fin de dar mejor soporte a la función del control político y legislativo. Este es un tema importantísimo, con el cual cualquier ciudadano va a ingresar al observatorio vía internet, y hay un link en la página web del Congreso que podrá trabajar sin necesidad de ir a diferentes páginas web, tener la información que quiera, en lo político, en lo administrativo, en lo jurídico. Prácticamente el ciudadano va a ser otro congresista que va a tener capacidad de control político. Lo único que no va a poder ese ciudadano es venir a los debates del Congreso, que podría hacerlo mediante otro congresista, pero se le va a dar prácticamente un libro abierto de toda la historia de la descentralización en el Perú y de todos los actos que está haciendo tanto el Poder Legislativo como el Poder Ejecutivo. El Perú está avanzando en descentralización más rápido de lo que han avanzado otros países vecinos y otros países inclusive en Europa. Auguro que el Congreso le va a dar, como hasta ahora, prioridad al tema de la descentralización. Y le repito, se ha avanzado muchísimo en descentralización y le aseguro que no vamos a retroceder. Conflictos siempre va a haber, problemas siempre va a haber, pero la buena intención que hay de los gobiernos y ahora del actual es darle prioridad a los temas de descentralización, porque eso es lo que quieren los pueblos del interior del país, tener sus autonomías, la autonomía administrativa, la autonomía política, y bueno, estamos en el camino de darle total autonomía económica, pero para ello se necesita de todas maneras caminar en un proceso como el que estamos caminando.